Vale, como ya sabes decir de dónde eres, vamos a analizar esa pequeñita palabra al principio de la oración. De es una preposición en español que denota pertenencia o posesión. Vas a encontrarla muy a menudo y se suele traducir como of o from. Como regla general, cuando hablamos de pertenencia, lo traducimos como of. Y cuando hablamos de nacionalidad, debemos pensar en from. Es más, siempre puedes pensar que cuando dices soy de Francia, prácticamente estás implicando que le perteneces a Francia. Fácil, ¿cierto? Ahora, el error más común al usar de es confundir el orden de los sujetos en la oración. En inglés, la tendencia es nombrar primero al propietario y después al sujeto que le pertenece. Por ejemplo, en la oración That's my mother's book, tenemos que A es el propietario de B. En español, este orden se invierte. En Ese es el libro de mi madre, tenemos que B le pertenece a A.